yo les voy a contar un poquito sobre estos productos que, como bien contó Ariel y Paula, a través de los trabajos de mejoramiento de INTA en variedades, en desarrollo de productos o variedades ornamentales, hay distintos productos, como pueden ver, plantas de follaje, flores de corte, verdes de corte, plantas leñosas, herbáceas, plantas para cultivar en sombra y plantas para uso en techos verdes. Todas estas son líneas de trabajo que se vienen llevando adelante por INTA. Y nosotros hoy vamos a charlar de lo que son las herbáceas florales en particular. Bueno, ¿cuáles son estas variedades herbáceas florales? Son estos 4 géneros, no sé si los conocen, seguramente han escuchado o ya han trabajado. Estos 4 géneros, Mecardonia, Glandularia, Calibrachoa y Nirenbergia, son plantas herbáceas florales que tienen dentro de estos 4 géneros variedades en distinto color, distinto porte, que eso lo pueden ver en los manuales y catálogos que están disponibles en la página web, que después les vamos a pasar. Bueno, a grandes rasgos, nuestra idea de estas charlas es hablar sobre estos 3 temas, ¿no? Para llegar a obtener una variedad cultivada en el espacio público. Se pasan por estas 3 etapas. La primera, obviamente, que es la de iniciación, la de propagación del material. La segunda, que es del cultivo. Y finalmente, el uso en el espacio verde, que es el caso de ustedes como viveros municipales, ¿no? Que sería el destino final de esta producción. Y hoy vamos a charlar de lo que es el cultivo, esta etapa que es muy importante. Bueno, estas plantas, ahí tenemos una variedad de cada uno de estos 4 géneros en las fotos. No se inician por semillas, como muchos creen, muchas veces preguntan por las semillas, y no, estas plantas se propagan por el enraizamiento de estacas, de gajos. Esta es la única manera de garantizar que tenemos la variedad tal cual fue seleccionada. Si nosotros llegáramos a poder conseguir que esa planta diera semillas y las sembramos, la descendencia que vamos a obtener es muy probable que sea diferente a la planta original, es decir, perdemos la variedad. Entonces, el esqueje, el gajo, es la única forma de asegurarnos que tenemos la variedad que fue seleccionada, ¿no? Y son todas de floración primavera-estival, es decir, su ciclo natural de floración y crecimiento es durante el periodo de primavera, verano, otoño. Es decir, nosotros, desde el sistema productivo, que es el sistema vivero, ¿cuándo las vamos a cultivar? A contraestación, antes, anticipadamente, en otoño, invierno, primavera, ¿sí? Para que la planta salga a campo en su periodo natural de floración y crecimiento. Todas requieren pleno sol, esto es algo muy simple, pero no menos importante, eso determina bastante la calidad que vamos a conseguir, por lo tanto, no vamos a usar este tipo de sombreos en el invernáculo, a no ser que necesitemos bajar temperatura en algunos casos. Y comercialmente se las considera como estacionales, es decir, entran dentro de lo que se consideran plantines florales, si bien tienen características que las diferencian de un plantín, como poder decir, una herbácea anual, porque estas plantas tienen un periodo por ahí un poco más extendido y hasta pueden comportarse como semipersistentes. Pero bueno, comercialmente se las considera dentro del grupo de las florales anuales. Bueno, hablando de lo que es el cultivo, que les contaba dentro de este gran proceso, ¿cuál es el objetivo? Nuestro objetivo sería obtener estas plantas desarrolladas en macetas, digamos, listas, para su uso en el espacio público, en este caso. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer este cultivo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tamaño tendría que tener la planta? Bueno, preguntas que surgen seguramente a ustedes y a cualquiera que se enfrente a esta tarea de, bueno, quiero tener estas plantas listas para usar. Bueno, ¿cuándo? Como dijimos antes, el ciclo de la planta naturalmente es estival, entonces nosotros vamos a hacer el cultivo en el periodo que está marcado en rojo. Ese periodo se llama engorde. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir de un material ya enraizado, como dijimos, partimos de gajos o estacas enraizadas,
Esa es la parte de propagación. Y iniciamos el segundo periodo, que es el de engorde, el enmacetado, el trasplante, para obtener la planta ya desarrollada en un contenedor o en una maceta, y vamos a hacerlo a partir del otoño. Durante todo este periodo, desde mayo hasta noviembre, podemos hacerlo tranquilamente para después sacarlas a campo. Es decir, a partir del periodo en donde las temperaturas empiezan a ser más favorables, o mejor dicho, en donde el riesgo de la ocurrencia de heladas es muy bajo o ya no existe, en esta zona donde nosotros convocamos a esta charla, que es la zona central del país, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, hay ocurrencia de heladas, y más o menos a partir del mes de septiembre podemos pensar que la planta ya podría sacarse a campo. Asimismo, tienen tolerancia al frío, ahora vamos a charlar un poco de eso, pero la idea es que la planta no sufra, por lo tanto, hasta el mes de agosto, principio de septiembre, vamos a hacer el cultivo bajo cubierta. Y después, todo el resto del periodo, que está con verde, sería lo que es el cultivo a campo, es decir, tenemos un periodo muy extendido, fíjense, desde septiembre, que las podemos sacar al cantero, al espacio verde, hasta que empieza otra vez el frío, después, en, digamos, marzo, abril, mayo, hasta en el otoño entrado, a veces algunos años duran mucho porque el frío tarda en llegar. Es un periodo bastante extenso en donde podemos disfrutar de la planta en el jardín, digamos, en el espacio verde. Eso hace la diferencia con un plantín de flor convencional, que se las considera por ahí un poco más de periodo más corto. Bueno, la otra pregunta es cómo. Y lo vamos a hacer bajo cubierta, ya que es necesario hacer este periodo de engorde en un sistema protegido del frío, porque es a contrastación. Vamos a hacer uso de este tipo de instalaciones, de coberturas, como todos ya saben, y deben estar utilizando tipos de invernaderos, túneles, el uso de doble techo para reducir el tema del impacto del frío y tener un ambiente un poco más cálido, si se quiere conservar mejor la temperatura que se logra durante el día en el invernáculo con ayuda de un doble techo, el uso de mantas térmicas, mantas antihelada, y este último también es muy importante, evitando fugas. Son cosas muy sencillas, pero no menos importantes, para que tengamos un buen resultado en conservar la temperatura, que estamos en el periodo de menores temperaturas del año. Entonces es importante que hagamos, que nos prestemos atención a estas cosas. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda en el chat me avisan. ¿Qué tamaño tendría que tener la planta? Bueno, eso es según el uso que se le va a dar. Podemos pensar en plantines en maceta del 12, por ejemplo, que serían ideales como para este tipo de uso que ven acá, un cantero plantado este, con una buena cantidad de estos plantines pequeños en maceta del 12 sería una presentación ideal para ese tipo de plantaciones. Pero también se pueden hacer en contenedores más grandes, en maceta del 14, del 15, hasta en maceta de 3 litros, ya parecido a lo que sería un arbusto o una herbácea perenne. Obviamente, esto va a llevar un poco más de tiempo, pero tenemos una planta mucho más desarrollada y con otro valor también, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, el objetivo era obtener el producto terminado en tiempo y forma para el momento que es requerido. En este caso va a ser el uso, ¿sí? En otro caso un productor sería la venta. Nosotros vamos a pensarlo para destinarlo a la plantación en el espacio público, para lo cual tenemos que ir hacia atrás y pensar en la propagación, ¿sí? Si yo estoy pensando en un momento del año donde quiero tener estas plantas listas, voy a tener que anticiparme a eso e ir hacia atrás y pensar en la parte de propagación. Es decir, tengo que encargar los plantines con anticipación, ahora les vamos a contar al final, eso está más o menos ya resuelto y armado y están disponibles. Estas plantas se propagan en plaques y yo tengo que planificar todo lo demás, ¿sí? Aparte de pensar en cuándo ya tendría que estar encargando los plaques, hacer más o menos una planificación del espacio que voy a necesitar, la mano de obra que vamos a necesitar para hacer todo lo que es el trasplante, para todo lo que es la organización del espacio.
si tengo las macetas, qué tamaño voy a usar, si tengo el sustrato, si el sustrato está chequeado, si tengo el ambiente más o menos acondicionado, el tema de las fugas, del polietileno, de la media sombra, bueno, todo lo que se necesita en el ambiente del espacio protegido que va a ser nuestra unidad de producción, el invernáculo, el túnel, eh, en el periodo de bajas temperaturas. Santiago, Sí. justo en el chat te estaban preguntando eso. ¿A qué te referías con qué es evitar las fugas? Ah, evitar las fugas básicamente es arreglar la parte del invernáculo que está rota. Muchas veces pasa que se rasgó por algún problema, por alguna este, herramienta o qué sé yo, a veces los animales, muchas veces pasa eso, o los lugares donde se unen los polietilenos o están montados, se suelen desprender. Entonces todo eso, todas esas pequeñas aberturas, orificios, rasgaduras, constituyen lo que se llama fuga, fuga de calor. Nosotros por esos huecos, por esos agujeros, esas roturas, estamos perdiendo calor. El invernáculo, si bien nosotros tenemos que ventilarlo durante el día para que no sea una caldera, hacia la tarde y noche tenemos que cerrarlo para conservar ese calor que logramos acumular. Y si tenemos fugas importantes, como habían visto ese tremendo buraco, es como que es un contrasentido, estamos perdiendo el sentido del invernáculo y toda la estructura, que bastante costosa es. Entonces, en este momento de planificación hay que chequear eso, que el invernáculo esté bien cerrado, si hay fugas, agujeros, taparlos, hay parches, cambiar partes de polietileno, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Y Cristina y Tomás están preguntando cosas que tienen que ver con la propagación. Eso, bueno, les vamos a aclarar, ¿no? Que lo vamos a ver en Sí, otro, más en detalle en otra charla. En esta exacto. charla no había posibilidad de poner tantos temas. Y después con respecto a sustratos que pregunta Carolina, ahora en un ratito esa parte también se va a detallar. Exactamente. Y sí, sí, podemos Sí, continuar. Mónica después les va a contar un poco más de sustratos, que es muy importante también. Eh, y la parte de propagación, como dijimos, es bastante complejo, digamos, no es imposible, tiene sus especificidades, entonces preferimos dedicarle otro momento solo a hablar de propagación. Pero por el momento hay propagadores especializados, que ahora les vamos a comentar sobre eso, y se, se deben hacer mediante el cultivo de plantas madre. Así que ahora estamos en la siguiente fase, que es la del engorde. Bueno, y entre los factores que afectan a toda esta etapa de cultivo, la temperatura es un factor ambiental que es una cosa muy lógica, ¿no? Ustedes van a decir, obviamente, pero es el principal factor ambiental que regula y que va a modificar el crecimiento de nuestras plantas y de muchas otras, así que no es menos importante. Digamos, vamos a hablar de rangos de temperatura. ¿Qué temperaturas necesitan estas plantas? Y bueno, hay rangos óptimos y rangos de tolerancia. Como rangos óptimos de 20 a 25 grados sería como un promedio de temperatura ideal, que estaría buenísimo, pero eso es bastante difícil. Y sabemos que tiene tolerancia, es decir, la planta va a crecer por debajo y por encima de esa temperatura óptima, pero digamos que vamos a tratar de apuntar a mantener una temperatura cálida. ¿Por qué? Porque la temperatura es el principal factor que regula el crecimiento. Como son plantas de naturalmente periodo primavero-estival, lógicamente le gustan las temperaturas cálidas. Y temperaturas mínimas de 10 a 15 grados, o sea, tienen tolerancia a temperaturas más bajas, ahí como ven dice 5 hasta 1 grado, hasta inclusive algunas heladas que alguna de las variedades puede llegar a tolerar, pero a grandes rasgos prefieren temperaturas cálidas y noches un poco más frescas, o mínimas un poco más frescas que se dan durante la noche. Esto habla de la tolerancia, que tienen cierta rusticidad, toleran temperaturas mucho más elevadas que la óptima y hasta heladas o casi heladas. Entonces son plantas que tienen rusticidad, son rústicas. Pero bueno, pensemos, ¿qué pasa si tenemos temperaturas muy bajas y constantes? Va a pasar que obviamente el periodo de crecimiento se va a retrasar, el ciclo de cultivo se va a alargar, no vamos a tener el mismo resultado, pero
Eso hace a la diferencia de cada lugar donde la vamos a cultivar, o en qué momento del año o en qué mes arranquemos el cultivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto de la protección del ambiente para que no se demore demasiado y tengamos un buen resultado. Por el contrario, si las temperaturas son muy altas y constantes, se va a acelerar el ciclo de cultivo, pero ojo que también se van a acelerar el ciclo de crecimiento de plagas, y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque así como crecen las plantas, crecen los bichos. Y también en un ciclo de temperaturas constantes muy altas podemos tener problemas con el tema del riego, que la planta esté en déficit hídrico por exceso de temperaturas. El invernáculo levanta mucha temperatura en días soleados, sobre todo cuando estamos en cambio de estación, donde se terminó el invierno y empezó la primavera, está empezando. Hay días que pueden ser muy calurosos, o hasta inclusive en el otoño, o días en invierno donde no hay viento, hay mucho sol y no ventilamos el invernáculo, se pueden dar temperaturas muy elevadas. Así que nada, hay que hacer un buen manejo del ambiente con respecto a la temperatura. Bien, a grandes rasgos con respecto a la temperatura podemos decir que estos cuatro géneros de las variedades son la glandularia y Nirenbergia, más tolerantes al frío, son un poco más rústicas, y Mecardonia y Calibrachoa son menos tolerantes al frío. Si bien son tolerantes, glandularia y Nirenbergia son más resistentes aún, o sea, son más rústicas. Y en general todas responden al clima cálido, acelerando su crecimiento y desarrollo. Como dijimos, naturalmente son de ciclo primavera-estival. Y Nirenbergia, que ahora le vamos a contar, también responde a lo largo del día, al fotoperíodo. Entonces, si nosotros vamos a pensar en el uso de estos materiales como plantas ornamentales para el espacio público, ¿cuáles vamos a elegir? ¿Cuáles elegirían ustedes? Quizás las más tolerantes al frío, porque son más rústicas y quizás tienen menos chances de el cuidado que se le daría en una casa particular, en un jardín privado. Bueno, otro de los factores es la luz, que también es muy importante. Estas plantas requieren alta luminosidad, son plantas de pleno sol, como dijimos, así que en el ambiente de cultivo, en el invernáculo, vamos a trabajar con elevados niveles de luz. Por eso decía, no el uso de medias sombras, ya que vamos a estar en periodo invernal, no necesitamos bajar temperatura, y el efecto del sombreo disminuye muchísimo la calidad. Si nosotros trabajamos con bajos niveles de luz, vamos a obtener plantas elongadas, plantas como muy estiradas, una floración más pobre, quizás menor cantidad de hojas en apariencia, porque la planta está como más alargada, entonces las hojas están más separadas y pareciera que tuviera menor cantidad de hojas. En fin, una planta por ahí más débil. En cambio, si trabajamos con altos niveles de luz, vamos a obtener plantas más compactas, como más densas, ¿no? Floración más abundante, mayor cantidad de hojas en apariencia, es decir, plantas más fuertes y también más resistentes al manipuleo postproducción, es decir, nosotros pensamos que la planta tiene un destino final, que no va a ser ese invernáculo, sino que tiene que salir de ese invernáculo, transportarse en un vehículo, meterse dentro de un cajón, entonces tiene que ser también resistente a todo ese manipuleo que una planta por ahí demasiado alargada se convierte es un producto que se puede quebrar fácilmente, que se puede volcar. Entonces, una planta más compacta con alta luminosidad es de mejor calidad. Acá hay una foto, un ejemplo, una petunia, fíjense, la planta de la izquierda es súper larga y flaca, y las dos plantas de la derecha, que fueron cultivadas con alta luminosidad, son plantas más ramificadas, más compactas, y en apariencia pareciera que tuvieran más cantidad de flores, quizás son casi las mismas, pero tienen otra distribución. Esas plantas de la derecha van a formarse mucho mejor después en el cantero o en el contenedor final, ¿no? Así que bueno, esto hace a la calidad de una planta de cualquier tipo de floral de pleno sol, no solo para nuestras variedades. Esto es un concepto que aplica para cualquier otro cultivo. Bueno, hasta acá vamos bien. Otra característica de la luz es el fotoperíodo, no sé si todos saben lo que es, seguramente lo habrán escuchado, es la duración del periodo de luz, es decir,
cuántas horas de luz tenemos durante cada día. Obviamente esto varía durante el año, ¿sí? Tenemos de abril, o sea, de otoño, invierno, primavera, el periodo de días largos, desde septiembre en adelante empiezan a alargarse los días hasta marzo, que viene el otoño, favorecen la floración de estas variedades. Y por el contrario, los días cortos de otoño-invierno favorecen el desarrollo vegetativo, que es oportuno para el momento en donde vamos a estar trabajando nosotros dentro del invernáculo. Entonces, en otoño-invierno vamos a tener más desarrollo de hojas y de tallos, vamos a tener más masa verde, que es el momento para hacer la estructura de la planta, y en primavera-verano vamos a tener la planta florecida, iniciando su periodo de floración natural, y ahí es cuando nosotros los vamos a llevar al campo para que exprese todo su potencial. En el caso de Nierenbergia, esta característica es muy rigurosa porque las plantas no florecen hasta que el día no se empieza a alargar. Las otras variedades por ahí son más indiferentes a lo largo del día, pero prefieren los días largos. Bueno, no sé cómo estamos. Otro aspecto es el pinzado o el despunte, que se llama, que se hace para lograr una planta más ramificada y después tener una mejor cobertura en el cantero. El pinzado sencillamente es el corte de los ápices, es el despunte con alguna tijera o inclusive a veces con las uñas. Se pinzan los extremos de las ramas para obtener una mayor ramificación. Y eso hace que después cubra mejor y la planta se arme mejor en el contenedor que estamos cultivando. Bueno, esto, ¿cuándo dirán ustedes? ¿Cuándo hacemos ese despunte? Lo ideal es hacerlo siempre en estadios tempranos de cultivo, porque es mucho más fácil y porque ahorramos un poco de tiempo, de energía, y la planta ya empieza a ramificarse desde sus inicios. Es decir, ahí hay una maceta, un ejemplo, una maceta del 10, un plantín enmacetado hace muy poco, y fíjense que ya tiene acá unas 4 o 3 ramitas que están saliendo por el borde de la maceta. Este sería un buen momento para sacarle la punta a estas tres ramas y ya hacer lo que es el pinzado o estimulación de la ramificación. Otra opción también podría ser, una vez que tenemos la bandeja, si la bandeja está muy estirada, el plantín está muy largo, podemos sacarle la punta, hacer una poda ahí en la bandeja, en algunos casos se puede hacer así. Y después ya continuamos con el crecimiento. ¿Y cómo puedo hacer para acelerar la obtención de una maceta llena, es decir, de una planta más ramificada, que el contenedor esté más cubierto de ramas, pero requerir menos podas? ¿Cómo podría llegar a conseguir ese mismo efecto sin hacerle podas? Algo muy simple es colocando más de un esqueje por maceta, es decir, haciendo más rápido el llenado del contenedor, poniendo 3 plantines en el momento de hacer el trasplante. Así que de esta manera también tenemos el mismo efecto, quizás más rápido, pero el rendimiento bajo, obviamente, ¿no? Bien. Otro aspecto es la densidad, que esto es para cualquier cultivo, no solo para estas, pero bueno, es una observación que hay que tener en cuenta, que al inicio del cultivo podemos tener una alta densidad, es decir, podemos cultivar las plantas todas juntas, más apretadas, hacer un uso muy intensivo del espacio, de la superficie, y hacia el final del cultivo ir bajando esa densidad, es decir, ir separando las plantas. ¿Por qué? Porque esto hace que la planta se forme mejor, que esté mejor ramificada, no haya tanta competencia por la luz, es decir, cuando las plantas están muy juntas, muy cerca, tienden a estirarse, a hacerse más largas. Eso es por la cercanía y la competencia por la luz. Entonces, fíjense, acá tenemos dos cultivos que no tienen nada que ver a las nuestras en la foto, pero bueno, esto se hace en general para que la planta se forme mejor y reciba luz por los costados, no solo por arriba. Eso hace también que haya un menor amarilleo y caída de hojas, porque al estar muy juntas las plantas, las hojas de más abajo no reciben luz,
se terminan amarillando, se terminan cayendo y quedan como peladas en la parte de abajo y eso hace que disminuya mucho la calidad. Si bien después acá en nuestro caso el destino final es el cantero y ahí todo se mejora, es un aspecto a tener en cuenta para hacer más eficiente el uso del espacio, que a veces no disponemos o es limitado, hay que compartirlo con otros cultivos. Entonces, en un primer momento podemos tener todas juntas estas plantas y tenemos que pensar en ir armando un espacio un poco más grande para separarlas un poco a medida que avanza la etapa de cultivo. Bien. Bueno, ¿y qué contenedores se usan para estas plantas? Bueno, es muy variable, es muy diverso el tema de las macetas. Se usan muchísimo los bols para los que son calibracoas, mecardonias, se usan muchísimo. Y después tamaños intermedios como macetas del 12, del 13, acá hay termoformadas, hay rígidas. Y las macetas sopladas de polietileno que se usan muchísimo para plantín. La maceta del 12 seguramente ustedes ya usan estos contenedores, hasta de 3 litros más grandes. Pero bueno, en este caso creemos que quizás las macetas sopladas serían las más recomendables para el uso de estas plantas porque el destino final es el cantero, es el espacio público, el espacio verde, entonces la maceta carece de valor, digamos, aunque podemos usar macetas rígidas y resistentes.